A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Mauricio Valdivia Devia, él es psicólogo, tiene un máster en investigación de personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona. También es doctor en personalidad y comportamiento de la misma casa universitaria. Es doctor en psicología de la Universidad Católica Argentina. Es docente universitario. También es perito forense psicólogo y perito en criminalística y ex jefe de análisis criminal del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros. Ahora, dicho esto, le doy el paso a Mauricio para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Mari. Lo primero, agradecerle a todos su presencia. La verdad que creo que esto que hace ADIPA de abrir las fronteras, no solamente para difundir y promocionar, sino que nos permite llevar un poco el conocimiento más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados desde el punto de vista de contratar un curso. Sí, creo que los seminarios es una muy buena forma de vincularnos y de tener más cercanía, en este caso casi con 500 personas. La verdad que les agradezco mucho la presencia y que ya vimos al principio que hay gente de prácticamente de todo Chile e incluso algunos integrantes de fuera del país. Creo que eso es muy valioso. Bien, este tema vamos a hablar, vamos a entrar quizás de los ámbitos de la criminología, del ámbito del derecho, del ámbito de la salud pública, que yo diría que son de los más complejos a ser abordados, tanto desde una mirada de la prevención, desde una mirada de la investigación, desde una mirada del tratamiento. Yo diría que junto a los delitos intrafamiliares, las agresiones sexuales podrían constituirse en los delitos más difíciles de abordar desde la lógica humana, es decir, no solamente en su configuración delictual como tal. Vamos a tratar entonces de adentrarnos a este mundo del perfil, que en realidad son perfiles de agresores. Lo primero que vamos a considerar es que no existe un único perfil. Es más fácil analizar a los que roban autos, a los que roban casas, a los que roban camiones, a los que hacen portonazo, que analizar justamente a quienes cometen delitos sexuales. Porque vamos a encontrar con un sinnúmero, yo diría prácticamente interminable, de perfiles diferentes, tanto de agresores, de víctimas, como de motivaciones. Así que lo primero que vamos a tratar de comprender es qué es esto que le llamamos perfilación, criminal profiling, y que se ha hecho mucha novela, mucho cine, mucha televisión, y que en criminología es fundamental. En criminología, que sería el área de la ciencia que se dedica a entender el delito, el por qué se produce el delito, comprender a la víctima y comprender al actor, al delincuente. Perfilación criminal tiene que ver con qué características presenta un sujeto que lo hacen diferente al resto de los que cometen ese mismo delito. El concepto de perfilación criminal, entonces, es un concepto opuesto a lo que nosotros denominamos tipologías criminales. El concepto de tipología criminal vendría a representar de manera muy genérica las tipologías criminales en el lado opuesto de la perfilación. Las tipologías criminales nos darían cuenta de las similitudes que presentan los delincuentes. Es decir, si tuviéramos que simplificar el concepto de tipología, diríamos en qué se parecen los delincuentes que cometen tal delito. Por ejemplo, en qué se parecen los delincuentes que hoy día cometen el delito de lo que se denomina portonazo, encerrona. Entonces, ¿en qué se parecen? La mayoría son hombres, la mayoría son muchachos jóvenes, han abandonado tempranamente el estudio y son consumidores de sustancias. Eso nos permite hablar entonces de las tipologías, características comunes que presentan la gran mayoría de los que cometen ese tipo de delitos. Pero en el extremo opuesto encontramos el concepto entonces de perfilación criminal. Y ahí ya no hablamos de los elementos comunes, sino que por el contrario, nos preguntamos,
qué características nos permiten individualizar, identificar el sello, la firma, y ahí aparece justamente el concepto de perfil. ¿Qué lo hace ser único dentro del grupo de aquellas personas que cometen ese tipo de delitos? Entonces, cuando hablamos de perfilación criminal, hablamos de aspectos individuales, aspectos que lo diferencian, aspectos que se relacionan en muchos casos con elementos patológicos. Y aquí, la verdad que lo que se conoce a nivel de sentido común, la gente cree que la gran mayoría de los que cometen delitos violentos es porque tienen alguna patología. Y la realidad nos dice que la mayoría de los que cometen delitos, e incluso que cometen delitos violentos, en su mayoría no presentan ninguna patología que explique la comisión de ese delito. Y al revés, entonces, si uno considera que las personas que cometen delitos especialmente violentos no presentan patología, la presencia, ahora al revés, la presencia de quienes presentan algún tipo de patología en la comisión de delito es muy baja. Es decir, vuelvo a resumir lo anterior. La mayoría de los que cometen delitos no presentan patología. Y por el contrario, los que presentan patología, en su gran mayoría, no son personas que cometen delitos. Entonces, claro, en la perfilación nos encontramos con algunas excepciones. Y ahí aparecen dentro de las excepciones aspectos que son propios de las características individuales de los sujetos. Por ejemplo, la psicopatía. La psicopatía es un término que se utiliza o mal utiliza bastante de manera popular. Nos lleva a considerar que no, la gran mayoría de los delincuentes no son psicópatas. Pero cuando un psicópata comete un delito, el nivel de ensañamiento va a hacer que esa persona sea reconocida durante mucho tiempo. Y nos acordemos, por ejemplo, vamos a hablar del TILA, Roberto Martínez Vázquez. Nos acordemos prácticamente 20 o 30 años después que ya esa persona falleció. Por lo tanto, claro, el efecto del tipo de delito extremadamente sanguinario, sádico, diríamos raro, va a generar una respuesta social que va a impactar durante mucho tiempo, y por eso que la gente termina atribuyendo el concepto de, en este caso, psicopatía, a muchos delitos que no tienen nada que ver con psicopatía. Entonces, tenemos el concepto de perfilación criminal. Cuando hablamos de perfilación criminal, hablamos de qué hace a ese sujeto diferente, qué aspectos en su individualidad los llevan a cometer delitos. En cambio, cuando hablamos de las tipologías criminales, la mayoría de los delincuentes la motivación es económica. Entonces, las tipologías criminales van a dar cuenta de lo que denominamos delincuencia común y de lo que denominamos incluso delincuencia organizada, crimen organizado. ¿Por qué? Porque a la base siempre hay una motivación conocida. ¿Cuál es esa motivación conocida? Dinero. Dinero. El crimen organizado puede ser muy sádico. El crimen organizado va a eliminar a una persona que le esté generando problemas y lo va a eliminar no solamente dándole muerte, sino que va a ser extremadamente sádico, sanguinario en la muerte de esa persona. Pero la finalidad siempre va a estar asociada a un objetivo económico. Por eso, incluso el crimen organizado se queda en el ámbito de las tipologías. Cuando hablamos de criminal profiling, nos quedamos entonces con aquellos aspectos individuales. De hecho, le denominamos la otra motivación. ¿Y por qué le denominamos la otra motivación? Porque una motivación desconocida. Una motivación que normalmente aparece asociada a, y ahora viene el aspecto más psicológico, a la personalidad. En cambio, la mayoría de los delincuentes, la principal motivación es económica. Y entonces hablamos de tipologías criminales. Entonces nos preguntamos cuáles son las características que presentan los delincuentes que asaltan bancos, cuáles son las principales características que presentan los delincuentes que se dedican al narcotráfico. Pero justamente hoy día vamos a intentar abordar lo más posible el concepto entonces de criminal profiling o perfiles criminales de este delito que es tan complejo, ¿ah? De este delito que es tan complejo y no solamente es complejo, sino que miren lo que nos entrega la prensa, nos dice
Fiscalía registra un aumento del 5% en las denuncias por delitos sexuales. Claro, ya estamos superando las 50.000. Y de hecho, la prensa, desde una mirada periodística, dice el incremento posiblemente está relacionado, voy a poner el puntero para que me sigan. Ahí, puntero láser. Entonces, la fiscalía dice hay un 5% de aumento según los datos de la fiscalía, es decir, la prensa dice hay un 5% de aumento. Claro, uno dice, claro, aumentaron un 5% en relación al año anterior. Y la prensa incluso le da una asignación, le da una explicación, que esta explicación lógicamente no es científica. La prensa dice, claro, el incremento en los delitos sexuales, en la denuncia de los delitos sexuales, en el conocimiento de los delitos sexuales, tiene que ver con posiblemente con la mayor visualización de este tipo de delito a partir de casos emblemáticos como lo que ocurre con Monsalve y con el futbolista Valdivia. Claro, ellos hacen una interpretación que no es científica, porque desde la ciencia nos tenemos que preguntar, y de hecho desde la ciencia conocemos bastante más sobre los delitos sexuales. Y uno de los principales aspectos que tienen que ver con los delitos sexuales, que la gran mayoría de los delitos sexuales no se denuncian. Entonces, por el contrario, la ciencia nos dice que la gran mayoría de los delitos sexuales no se denuncian. La gran mayoría. Entonces aquí la prensa les está haciendo una atribución, está justificando el por qué habría un incremento de los delitos sexuales. Los delitos sexuales, los delitos de violencia intrafamiliar, no solamente no se denuncian, sino que el nivel de retractación, de aquellos casos que se denuncian, la víctima se termina retractando en nuestro país a partir de cifras reales y ahora científicas, no de prensa, prácticamente un 60%. Es decir, del total de los delitos que se denuncian, habría prácticamente un 60% que la gente se termina, las víctimas terminan retractándose. Y uno dice, claro, hay un delito, la fiscalía tiene que seguir investigando, una vez que ya se inició la investigación. Pero ahí vamos a entrar al plano de que la mayoría de los delitos sexuales no hay evidencia. La mayoría de los delitos sexuales hay ocasiones en que no hay víctima. Ustedes van a decir, claro, no hay víctima. Ahora no tenemos tiempo, pero en el curso vamos a analizar un caso que tiene que ver con un profesor, un inspector de un colegio en San Antonio. 54 años tenía el inspector. 54 años y pololeaba con una alumna que tenía 13 años. Claro, la niña consideraba que era su pareja. Ella no se consideraba víctima. Por lo tanto, el oscurecimiento del delito también muchas veces involucra este proceso de seducción, de engaño. En violencia intrafamiliar le denominamos síndrome de Estocolmo doméstico. ¿Ah? Entonces, finalmente la víctima pierde toda voluntad y en este caso incluso cree ser pareja de este profesor. Entonces, considerando todo esto, la baja tasa de denuncia, el alto nivel de retractación y que incluso hay ocasiones en que la víctima no se considera víctima, yo diría que los delitos sexuales son parte de los delitos más graves que experimentamos en nuestra realidad humana, no solamente país. La mayoría, si lo ven acá, que también son cifras reales, la mayoría de los delitos afectan a niños, niñas y adolescentes. De hecho, la cifra se ha mantenido a través del tiempo. La mayoría de quienes son abusados sexualmente son menores de 14 años. O sea, la mayor victimización, insisto, de los datos conocidos, porque aquí tenemos otro gran problema, que hay una tasa de no denuncia, una cifra negra, el desistimiento, pero considerando todos esos problemas, los más afectados siempre terminan siendo los más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Esto pasa también en nuestra sociedad, no solamente nosotros. Y desgraciadamente hay una serie de mitos asociados a los delitos sexuales y dentro de esos mitos es que las víctimas son mujeres. Y la verdad que no. Las víctimas son mujeres, no. Son tanto niñas como niños, adolescentes.
que en este caso aquí nos entrega una cifra de un 15% varones. Claro, si uno analiza el delito sexual desde una perspectiva estadística, en nuestro país aproximadamente al año se producen 1,5 millones de casos policiales o de casos que entran a la fiscalía. De ese 1,5 millones, prácticamente un 3,9%, son datos del año antepasado, eran delitos sexuales. Y de esos 47.000 delitos sexuales que se denuncian, solamente 1.600 delitos sexuales terminan en juicio oral. ¿Qué es el juicio oral? El juicio oral es posiblemente la última etapa de un proceso investigativo. O sea, hay una denuncia, alguien comete un delito, hay una víctima, se denuncia el delito y se inicia un proceso investigativo. Ese proceso investigativo puede durar hasta 2 años. Y al término de ese proceso investigativo, si se reúnen las pruebas suficientes, se podría llegar a una condena de un culpable. Pero entonces, vemos que además aquí hay otro problema. Yo les hablaba, la baja tasa de denuncia, que no se denuncian los delitos sexuales. El desistimiento, la baja presencia de evidencia, vemos que también la tasa de condena de este tipo de delito resulta ser también bastante baja. ¿Quiénes cometen delitos sexuales? Enfermos, psicópatas. La verdad que aquí entramos ya al perfil. ¿Quiénes son los autores de los delitos sexuales? Son personas pervertidas, enajenados, enfermos, psicópatas o como queramos ponerle. Desgraciadamente, la mayoría no lo son. Y digo desgraciadamente porque si fueran todos enfermos, psicópatas, pervertidos, con graves trastornos, nuestro trabajo sería más fácil. El trabajo de la policía sería más fácil, el trabajo de la fiscalía sería más fácil, el trabajo de los peritos sería más fácil, porque habrían indicadores claros que nos permitirían identificarlos, marcarlos y a lo mejor incluso no dejar que ocuparan ciertos puestos de trabajo. Hoy día una persona cuando es condenada por un delito sexual, queda justamente su antecedente a disposición de prácticamente cualquier persona que teniendo un carnet de identidad puede verificar si esa persona está o no en esta lista de sujetos condenados por delitos sexuales. Y con lo cual entonces se resguarda el hecho de que esa persona no vuelva a trabajar, por ejemplo, en colegio. Pero antes, o sea, antes de que cometa el delito y sea sancionado, que acuérdense que les contaba que el juicio oral es la última instancia de un proceso investigativo que puede durar hasta 2 años. Esa persona puede seguir trabajando y no tenemos indicadores que nos permitan identificarlos a priori. Esta persona va a cometer un delito sexual. Entonces, en su gran mayoría, no existen indicadores claros que me permitan afirmar taxativamente, con validez, con fiabilidad científica, que esa persona entonces no la vamos a dejar trabajar en un colegio porque es un potencial pedófilo. Entonces, estos estereotipos tienen una finalidad más bien social, cultural, porque si pensáramos que, o sea, si fuéramos todos conscientes, si la sociedad fuera consciente de que la mayoría de los agresores sexuales no presentan una patología, no presentan un indicador claro, no son todos psicópatas, tendríamos que pensar que un agresor sexual puede estar en cualquier parte y puede presentar cualquier característica, incluso como las personas que me rodeo permanentemente. Y claro, la confianza, la cercanía, es uno de los elementos más relevantes a la hora de ejecutar un delito sexual. Confianza, cercanía, silencio, secreto, manipulación, control, autoridad, comienzan a aparecer justamente como elementos que entregan herramientas a los agresores sexuales para que pasen desapercibidos e incluso tengan esa carita
de El gatito de Shrek. Claro, hay muchos estereotipos asociados a la violencia sexual. Dentro de esos estereotipos, los abusos sexuales son poco frecuentes. La verdad que, desgraciadamente, las denuncias son pocas, pero cuando se analizan lo que se denomina prevalencia, la prevalencia ya no es cuánta gente denuncia, sino que cuántas personas en su vida o en el último año, las preguntas van por ahí, pueden ser en su vida, o en el último año, cuántas personas en su vida han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. En general, las cifras internacionales dan cuenta de más de un 20% de las mujeres y alrededor de un 15%, tal como pasa en España, en el caso de los hombres. Es decir, la prevalencia de los delitos sexuales es bastante alta. No es excepcional, sino que saquen la cuenta cuánto sería el 23% de las mujeres chilenas y cuánto serían el 15% de los hombres chilenos. Eso es prevalencia. Da cuenta del total de la población, no de los que denuncian, no de los que responden encuestas de victimización. Como decía el diario, en la actualidad se producen con mayor frecuencia. La verdad que hoy día podríamos decir afirmativamente lo que decía el diario, se está denunciando más. Pero los delitos sexuales han existido y se encubrían mucho más a partir de elementos culturales, a partir de elementos de creencias, a partir de lo que en psicología denominamos distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas que llevan justamente amarrado el concepto de superioridad de lo masculino e inferioridad de lo femenino. Por lo tanto, las mujeres tienen ciertas obligaciones que incluso cuando están casadas deben cumplir. O sea, es muy moderno el concepto de violación al interior de la pareja, a nivel de la relación conyugal. Es un concepto que hace 20 años ni los libros científicos ni la investigación científica lo incluía. Es decir, la gente decía, pero ¿cómo? ¿Cómo le iba a violar si es su esposo? Eso es imposible. Solo lo sufren las niñas. Bueno, ya lo vimos. No solamente aquí no es un problema de sexo ni un problema de género. Y también ya vimos quienes lo cometen tienen un trastorno mental. La verdad que sería más fácil. ¿Ah? Sería más fácil si todos quienes cometen un delito sexual lo cometieran a partir de una motivación asociada a un trastorno o una enfermedad. Se da en determinadas clases sociales. La verdad que eso también hoy día es completamente transversal. ¿Ah? Se da, de hecho, en todas las culturas, en todas las sociedades, y más todavía en aquellas sociedades donde hay mayor diferenciación entre el hombre y la mujer, diferenciación de sexo, de género. Durante mucho tiempo, y de hecho, podríamos decir incluso Freud tiene algo de responsabilidad en esto, cuando hablaba del niño perverso polimorfo. Es decir, los niños incitan y los niños no dicen la verdad. Hoy día sabemos que eso no es así. ¿Hay un porcentaje de falsas acusaciones? Sí, hay un porcentaje de falsas acusaciones. Hay mujeres que en el contexto de una separación, e incluso también hay hombres que en el contexto de una separación, inducen la creación de una acusación. Sí, hay. Pero las cifras son muy bajas frente al total de las denuncias reales. Bueno, ya les decía lo anterior, perverso polimorfo, los menores son responsables de los abusos, pero ya tampoco no amerita ningún análisis. ¿No? Los niños pueden evitarlo, la verdad que vamos a verlo con mayor detalle en el curso también, es uno de los principales problemas que tenemos para prevenir, porque gran parte de los abusos y la violencia sexual se articula en función de algo que se denomina secreto, manipulación, extorsión, chantaje. Entonces, la manipulación aparece a partir de una relación previa. Entonces uno dice, claro, ¿por qué no le contó a la mamá? Porque no podía. Y aquí necesariamente tengo que tocar un tema que no aparece acá.
Las víctimas de delitos sexuales son víctimas reales, no son víctimas ideales, porque por ahí uno a veces escucha, la gente dice, pero ¿por qué no denunció? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué no evitó eso? Porque las víctimas son víctimas reales. No existen víctimas ideales. Las víctimas ideales son aquellas que van a responder a todas las condiciones que uno, desde la lógica, diría, esto es lo que la víctima tendría que haber hecho. Eso no existe. La víctima, especialmente en los delitos sexuales, ve afectada la propia identidad, su propio sí mismo. Se ve coartada la voluntad, la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, no solamente los niños no pueden evitarlo, las víctimas son víctimas reales. Si le ocurriera a un niño cercano, nos enteraríamos. La verdad que es uno de los principales cuestionamientos que hay asociado a la violencia sexual que se produce a nivel intrafamiliar. La mayoría de los delitos sexuales tienen un origen intrafamiliar. La mayoría de los delitos sexuales tienen un origen con autor conocido. Es decir, cuando digo autor conocido, que el agresor conoce a la víctima y más allá tiene una vinculación de apego, de cercanía, de confianza con la víctima. Por lo tanto, la mayoría de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres, incluso de los hombres, se ven imposibilitados justamente para poder escapar. Los agresores son siempre desconocidos o siempre familiares, la verdad que ya lo hablábamos. La gran mayoría son autores conocidos, pero también hay agresores desconocidos. Si también existe el violador que está esperando una víctima indefensa en un lugar solitario, de tal forma justamente de practicar el acto delictual. Los abusos van acompañados de violencia física, a veces, como dice ahí, solamente un 10%. Manipulación, engaño, extorsión, tienen que ver entonces con otras cosas que se utilizan para generar las instancias que posibilitan el abuso, no necesariamente la violencia física. Y diríamos, en la mayoría de los delitos incestuosos mantenidos de tipo intrafamiliar, con autor conocido, que se mantienen durante mucho tiempo, la violencia sexual no está garantizada por el ejercicio de violencia física, sino que por el control, la manipulación, el daño psicológico que se ejerce sobre las víctimas. Los efectos casi siempre son muy graves. Vamos a ver que también hay dos tipos de consecuencias. Hay una consecuencia que afecta a la propia identidad, sobre todo cuando el autor es conocido. Se produce una especie de asesinato psíquico que llamamos. La víctima ve tan vulnerada su propia existencia que pierde toda posibilidad de hacer frente a su autovalía, a su control, incluso de su propio sí mismo. Entonces, eso genera consecuencias complejas y a muy a largo plazo. En cambio, por ejemplo, la agresión por parte de un violador desconocido, que genera mucha violencia física, no impacta tanto en la propia identidad, porque no es alguien querido el que agredió, no es alguien conocido, no es alguien con el que compartía responsabilidad, cariño, afecto, sino que es un maldito. Y cuando el que agredió es un maldito, la verdad que la sensación de la víctima es que la culpa está afuera. Pero ahí acabo de nombrar otro de los grandes problemas que tenemos en el ámbito de los delitos sexuales, la culpa. Gran parte de las víctimas sienten dañada no solamente su propia intimidad física, psicológica, sino que se sienten comprometidas con lo que no hicieron. Por ejemplo, pedir ayuda. Claro, y uno enfrenta situaciones como esta que quizás la mayoría de ustedes lo vio con pánico, con pavor, cuando fue noticia. El caso de Giselle, que fue drogada, abusada, usada durante años por parte de su marido para que
decenas, como dice ahí, decenas de hombres abusaran de ella. Claro, y uno dice, en este caso, ¿qué hacía? El uso de la sumisión química, la drogaba. Y durante, entonces uno dice, ¿cómo se explica esto que se haya mantenido durante años? Claro, y acá no podemos entrar tampoco, no tenemos tiempo para entrar con detalles, pero al extremo derecho les dejé un caso, yo diría, tanto o más grave que el caso de Giselle, un caso que fue sancionado ahora recién en diciembre del 2024, en que varias decenas de hombres, abusaron justamente de una niña desde los 8 años. Esto fue en Chillán. Esto no fue en Francia, fue en Chillán. Varias decenas de hombres, dentro de los cuales solamente 12 personas fueron condenadas, más el abusador principal que es este de acá, este que están viendo en la fotografía, que es una persona respetada, conocida en Chillán, miembro de un culto religioso, pero que se convirtió en el padrastro de una niña a los 8 años y comenzó con el abuso que se mantuvo hasta prácticamente a los 18 años, 16 para ser preciso. Entonces, este caso se descubrió única y exclusivamente por un error que cometió esta persona de mandar a arreglar un computador. Y en ese computador aparecieron parte de esta, imagínense, 16.000 imágenes, fotografías, 134 videos de connotación sexual, que tenían que ver con decenas de hombres abusando de esta niña desde que tenía 8 años. Y se mantuvo oculto el caso hasta que por accidente, hace 2 años atrás, cuando la niña tenía 17, llegó el computador a manos de un técnico y aparecieron entonces imágenes y se destapó y se inició la investigación de este caso. Docenas de hombres fueron condenados prácticamente va a estar encerrado durante todo el resto de su vida. No va a salir, va a estar encerrado durante toda la vida. Pero hay decenas de hombres que aparecen en los videos que nunca fueron identificados. Entonces, aquí, claro, podemos caracterizar, y aquí uno de los elementos que aparecen en la perfilación. Hay ocasiones que podemos caracterizar muy bien los perfiles y posiblemente el perfil de esta persona lo vamos a poder caracterizar técnicamente, psicopatológicamente, muy bien. Y la pregunta va a ser, ¿qué pasa con esos, como les contaba, 12 personas fueron condenadas, pero varias docenas más nunca fueron ubicados? Entonces, ¿qué pasa por todas esas personas? ¿Todos presentan el mismo perfil? La respuesta es no. Las posibilidades entonces de encontrarnos con diferentes patologías, diferentes formas de cometer delitos, diferentes motivaciones son tan variadas como lo que están viendo acá. Quizás empezar por lo más fácil. Acá tenemos, este es el TILA, Roberto Martínez Vázquez, un psicópata que nosotros denominamos un serial desorganizado. Martínez Vázquez era capaz de cometer cualquier delito, vivir, podríamos decir, como un pajarito, pero un pajarito malvado, por supuesto, sin tener ninguna planificación en la vida y donde también aparecían los delitos sexuales como algo posible. Este que tenemos abajo también es un psicópata. Este, como les decía, el TILA, Roberto Martínez Vázquez, este de acá abajo es el psicópata Altos Pisos. Es Julio Pérez Silva. Roberto Martínez Vázquez, el TILA se suicidó en la cárcel, por lo tanto, la sociedad perdió la posibilidad de aplicar una sanción. En cambio, Julio Pérez Silva, responsable de la muerte de 14 mujeres conocidas, porque la número 15, la víctima número 15 quedó viva, y gracias a Barbarita, la número 15, casi todas menores de edad, casi todas menores de edad. Él fue identificado y hoy día está cumpliendo condena. Prácticamente también las posibilidades de salir son muy pocas.
Tenemos figuras también quizás más cercanas a la etapa actual, como Hugo Bustamante. También podría ser encasillado, igual que el psicópata alto hospicio, como psicópatas seriales de tipo organizado. Organizado. El TILA es desorganizado. Es un serial desorganizado. O bien, el denominado asesino de Panchita. Este es un delincuente común. Este que tienen acá en la fotografía de la última noticia. Es un delincuente común. Diríamos, una persona con importantes características de tipo antisocial, donde predomina la conducta criminal de manera diversa. El Tila y Julio Pérez Silva, hay un impulso que les genera placer, el cometer el delito. Este de acá es más bien una actividad de tipo antisocial, donde cualquier tipo de conducta no necesariamente le va a generar placer, sino que lo que está buscando es un beneficio, es un aprovechamiento. Y dentro de esto, esta persona fue responsable de la muerte de Panchita, de 5 años. La violó, la mató y la hizo desaparecer por un precipicio. Entonces, aquí tenemos quizás los más claros, sanguinarios, pero claros del punto de vista qué es lo que los motiva a cometer ese tipo de delitos. Por acá, por el otro lado, al lado derecho, tenemos a alguien también que ya la mayoría de ustedes a lo mejor, porque esto fue en la década del 2000, posiblemente muchos de ustedes estaban naciendo en esa época. Él es Spiniak, él es Spiniak, es una persona, un empresario que cae dentro de lo que denominamos las parafilias y específicamente quizá la más grave de las parafilias, que son graves alteraciones a nivel de la orientación sexual, la pedofilia. Es un pedófilo que recogía niños de la calle y él lo justificaba, él decía, yo los recojo, específicamente lo iba a buscar a la orilla del río Mapocho. Y él lo justificaba, decía, le saco la sarna, los piojos y los alimentos. Y él lo justificaba. Porque una de las características que tiene justamente la pedofilia es el reconocimiento, es la aceptación y yo diría incluso el sufrimiento, tiene conciencia. El pedófilo tiene conciencia de maldad. Diríamos, reconoce entonces que está generando un daño y posiblemente incluso podríamos atribuirle cierta conciencia, cierto dolor, cierto arrepentimiento, pero no pueden ser de otra manera. En cambio, por acá, Julio Pérez Silva, el Tila, Hugo Bustamante o el asesino Panchita no tienen culpa, no tienen remordimiento. Entonces, en este caso sí, pero Spinac tiene una característica. Las parafilias, específicamente la pedofilia, no cambia. Alguien por ahí siempre, dentro de las preguntas, cuando uno habla de este tema, la gente dice, ¿y la castración? Claro, hoy día, claro, castración física sería inhumano, pero hay países donde se aplica la castración química. ¿Qué es la castración química? Es bajar prácticamente a cero la testosterona. Entonces, con castración química hay cero testosterona, pero ya Freud lo decía en su momento, la libido, el impulso sexual, no tiene ubicación topográfica, no tiene una respuesta biológica. Por lo tanto, claro, lo castramos químicamente, pero el impulso pedófilo, el impulso que le va a llevar a buscar niños pequeños para satisfacerse sexualmente, se va a mantener. Claro, hemos visto en los últimos tiempos que aparecen nuevos fenómenos. Ya no son agresiones sexuales individuales, sino que se acuñó el concepto la manada. La manada. Estos son los 5 agresores de una mujer en España que justamente configuran el concepto de la agresión en manada, en grupo. Y aquí nos enfrentamos a algo, a pesar que 3 de ellos tenían antecedentes delictuales previos, pero diríamos en la jerga criminológica, eran personas integradas, eran personas que tenían trabajo, personas que tenían una familia, personas que desarrollaban una actividad, a diferencia de estos de acá.
el Tila no trabajaba, vivía de la calle. Entonces, acá tenemos una actividad criminal que se da en una situación social que denominamos integrada, pero no así en todos, porque también tenían ciertos antecedentes criminales, pero fueron capaces entonces de abusar de una mujer en grupo. Y ya también en nuestra realidad ha aparecido el concepto la manada de Cobreloa, haciendo referencia, esto pasó a principios del año pasado o 2023, me parece, en que al menos 9 jugadores fueron acusados. Desconozco en qué terminó el caso, pero ya es algo que trasciende a la realidad internacional. Se reporta el avance del estado de cumplimiento de medidas para combatir que no existe, que no hay avance para combatir la explotación sexual infantil. Y acá tenemos un gran tema. Hoy día el crimen organizado en nuestro país llegó y llegó para quedarse. Y dentro de las características propias del crimen organizado, que no es materia de lo que estamos analizando, pero sí los efectos, porque el crimen organizado se diferencia de la delincuencia común, que el crimen organizado tiene muchos recursos económicos, tiene mucho dinero. Eso es crimen organizado. Cuando funciona como una empresa y esa empresa capitaliza, por eso aparece el sicariato, el secuestro, etcétera, la corrupción. El crimen organizado compra cosas, compra vidas, manda a matar, sicariato. Compra conciencia, extorsiona o soborna al poder, a quien tiene el poder. Y hoy día se están vinculando también con elementos propios de la explotación sexual. Entonces vemos especialmente en centros de protección, donde hay vínculos mantenidos y estables por parte del crimen organizado, que están reclutando niñas y niños para la explotación sexual. Y esto es un fenómeno que está hoy día creciendo y es de extrema gravedad porque afecta especialmente a los más vulnerables dentro de nuestra niñez, aquellos que están justamente circunscritos a algún tipo de protección por parte del Estado. ¿Se imaginan? Claro, la iglesia. ¿Ah? La iglesia, vamos a ver también en su momento qué características ha propiciado la iglesia. Ya veíamos el caso, este era un pastor, ¿ah? Este era un pastor que se ganaba la confianza, era reconocido, admirado. De hecho, tenía un doctorado incompleto, inconcluso en psicología. Una persona capaz, con educación, pero que era un delincuente sexual. Entonces también vamos a ver cómo ha sido el devenir de la inclusión de los integrantes de la iglesia en el contexto de los delitos sexuales. No tenemos mucho tiempo, pero voy a abordar las dimensiones principales de tener en consideración para intentar comprender qué pasa en la cabeza de una persona que se convierte en un delincuente sexual. Quizá la dimensión de la sexualidad humana más clara, más precisa, más inobjetable, le podemos sacar una foto, en la genética. Hay un gen XX y hay un gen XY. Y ese gen tiene una expresión fenotípica en cuerpo. Claro, ¿hay posibilidades de cambio? Sí, hay posibilidades de cambio. Pero es posiblemente donde menos conflicto hay, lo genético. De ahí pasamos a la dimensión tipológica. La dimensión tipológica es lo que establece cada sociedad. Y hemos visto cómo evoluciona desde la perspectiva de lo social, y cuando digo lo social, de la definición que cada sociedad hace de lo que es correcto o incorrecto, permitido y prohibido. Por ejemplo, el consentimiento sexual en nuestro país está en los 14 años. En España, que uno diría un país mucho más liberal, europeo, consentimiento sexual está en los 16 años. Yo les decía, un profesor de 52 años en San Antonio pololeaba con una niña de 13. Claro, es un delito. De hecho, comenzó a tener relaciones sexuales cuando la conoció, a los 12. Pero si ese profesor hubiera esperado hasta los 18, la ley tipológica de cada país lo habría permitido. Claro, digamos, le podíamos decir muchas cosas, porque tenía 52 años y la niña tenía 18. Pero desde el punto de vista legal, entonces,
en el punto de vista de la tipología, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que se permite, qué es lo que se espera. El concepto de identidad ya pasa a ser un concepto desde la perspectiva de la identidad y la sexualidad, un concepto bastante más complejo, porque quizá la pregunta que vendría a clarificar la identidad sexual sería, ¿qué me siento yo? Independiente de mi genética, independientemente de lo que se ve por fuera, o cómo me he visto, o cómo camino, la identidad, estoy simplificando mucho, la identidad sería la respuesta a la pregunta, ¿qué me siento yo? ¿Qué soy yo, en definitiva? Lógicamente, la identidad, desde el punto de vista del civismo, de la identidad de la persona humana, tiene varios componentes, no solamente el componente sexual. Pero si analizamos específicamente, porque la identidad, claro, la identidad familiar, social, vocacional, la identidad vocacional, ¿qué voy a hacer en la vida? Pero si analizamos exclusivamente la identidad desde el punto de vista de la sexualidad, habría un momento clave en el desarrollo humano que tiene que ver con la pubertad. La pubertad. Es decir, desde que nacemos vamos a ser niños, niñas, y va a haber un cambio en el desarrollo físico, biológico, hormonal, que va a transformar nuestros cuerpos y va a aparecer lo que se denominan los caracteres sexuales secundarios. Es decir, los cambios que se producen en el niño, en la niña, cuando ya comienza a cambiar su cuerpo. Cambia su cuerpo, su voz, aparecen vellos, se enhanchan algunas partes del cuerpo y aparece lo que se denomina pubertad. Ese momento de la pubertad es un momento que le podemos sacar una fotografía. Y a partir de ese momento de la pubertad, que le podemos sacar una fotografía porque hay cambios corporales, físicos, que se ven, comienza la construcción de la propia identidad. Entonces, finalmente, ¿qué es la construcción de la propia identidad? ¿Qué soy yo? Hasta aquí, entonces, el delito no aparece. El concepto de identidad y la pubertad es muy relevante al momento de analizar la orientación sexual. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver que las patologías, los trastornos, la disfunción de la orientación sexual, que llamamos parafilias, específicamente una alteración en la elección de objeto que satisface el deseo, sería el concepto técnico de orientación sexual. ¿Qué objeto satisface el deseo? Cuando el objeto que satisface el deseo es prepuber, antes de la pubertad, caeríamos, también hay muchas diferencias, muchas subclasificaciones, pero de manera genérica, cuando el objeto que satisface el deseo sexual es prepuber, identificamos que la parafilia estaría centrada en lo que se denomina pedofilia. Es decir, alguien que busca satisfacción sexual en un cuerpo que no está sexuado. Y no está sexuado porque es prepuber. Entonces, cuando usted, claro, todo el mundo dice, qué aberración más grave. ¿Cómo puedo tener placer sexual con un bebé de 2 años? Con un niño de 2 años, con una niña de 2 años. Porque la gran mayoría de los pedófilos, hay otro grupo de pedófilos que se circunscriben especialmente en los púberes, ¿no? E incluso ahí vamos cambiándole nombre y le vamos dando otro tipo de connotación. Pero el pedófilo genérico es prepúber. Y entonces va a encontrar satisfacción sexual en cuerpos indiferenciados desde el punto de vista de su propia sexualidad. Es decir, sin caracteres sexuales secundarios. Es decir, sin que se hayan producido los cambios físicos que marcan el inicio de la adolescencia. Entonces, nuestra genética nos genera caracteres sexuales primarios que nos acompañan desde que nacemos hasta la pubertad en que empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Y cuando comienzan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, quienes presentan una grave alteración, que como les decía, se circunscribe a lo que denominamos pedofilia, esa orientación sexual se satisface de cuerpos no sexuados, es decir, que no tienen caracteres sexuales secundarios desarrollados.
Y entonces la única forma de obtener gratificación, la única forma de obtener placer es vinculándose genitalmente, y aquí viene lo terrible, con un cuerpo desde el nacimiento. Por eso vemos situaciones extremas, horrendas, en que aparece alguien que es capaz de abusar sexualmente de un bebé de meses y normalmente termina con la muerte. Normalmente termina con la muerte. Hasta antes de que se inicie la pubertad. Hay otro grupo que vamos a denominar circunscrito a la pubertad específicamente, y a partir de la pubertad habría una alteración a nivel de la orientación sexual, pero que ya no sería el trastorno propio de la relación objetal, sino que sería más bien una alteración objetal de tipo cultural. ¿Y por qué de tipo cultural? Porque la sociedad dice que a partir de los 18 años yo soy libre de elegir la forma en que obtengo satisfacción sexual. Bajo los 18 años va a haber condiciones y bajo los 14 se considera un delito. Entonces, estas dimensiones de la sexualidad humana tienen que ver directamente con el tipo de forma en que se va a expresar la comisión del delito. Vamos a tener agresores que también aquí hay una diversidad de nomenclatura, una diversidad de subclasificaciones, pero vamos a decir que van a haber agresores que no tienen patología, es decir, no tienen trastorno a nivel de la orientación sexual y que de manera genérica les denominamos delincuentes sexuales de tipo regresivo, porque en realidad cometen el delito más bien impulsados por un mal manejo de una situación estresante que lo hace funcionar de manera poco adulta, donde predomina entonces la impulsividad, donde predomina la incapacidad de generar el vínculo con una pareja desde la perspectiva de los canales que establece la sociedad, porque lógicamente quien quiere tener una pareja tiene que tener amigas. Si yo soy hombre y quiero tener parejas mujeres, tengo que tener amigas y eso se establece a partir de los vínculos y las relaciones. Y todo eso tiene un canal establecido desde la perspectiva social y cultural. En cambio, vamos a tener un grupo de delincuentes que va a tener una grave alteración a nivel de la orientación sexual. Y aquí vamos a encontrar en gran medida lo que ya hablamos, las parafilias. Vamos a encontrar también, por ejemplo, el abusador sexual o lo que denominamos el violador desconocido. Violador desconocido que ataca a víctimas indefensas y que lo que busca es satisfacer su propia necesidad de narcisismo, de egocentrismo, de dominio, de manipulación y de poder. Claro, del punto de vista jurídico, lo que está, lo que va a satisfacer, lo que va a generar es una violación. Pero desde el punto de vista de la motivación criminológica, lo que está buscando es satisfacer su propia incapacidad, su propia sensación de inferioridad. Y por eso necesita producir dolor. Y en la medida entonces que genera más humillación, dolor y daño y violencia sobre las víctimas, obtiene más placer. Entonces, esto es lo mismo que pasa a nivel de la alteración, y ya con esto estoy terminando, sí, justamente estoy dentro de la hora, lo que encontramos a nivel de un violador de tipo con una patología a nivel de orientación sexual, como podría ser el fetiche, el fetichista. Es decir, que lo que busca es satisfacer su deseo sexual a partir de objetos, pero resulta que el objeto debe ser ropa interior de una mujer. Y si el objeto que satisface su deseo es ropa interior de una mujer, la única forma de obtener esa satisfacción es quitándosela a una mujer cuando la tiene puesta. Porque alguien diría, claro, un fetichista, que un hombre fetichista, y a todo esto, entre paréntesis, la presencia de los delitos sexuales en mujeres
es mucho menor que los hombres, pero hay. Estamos en este momento levantando datos de agresores sexuales de prácticamente todo el país y la prevalencia al interior de las cárceles de mujeres por delitos sexuales es extraordinariamente baja, pero sí hemos encontrado, y donde podríamos decir la mayoría de los que cometen delitos sexuales no son enfermos mentales así de manera grosera, amplia. Cuando hay mujeres que agreden sexualmente, sí que hemos encontrado, aunque son poquitas, hemos encontrado que hay mayor presencia de patología. Hay mayor presencia de una historia de vida caracterizada por la violencia, por la experiencia de violencia física, sexual, abandono temprano, mayor complejidad en cuanto al consumo de sustancias, drogas y, como les decía, mayor presencia de patología. Esto porque me acordé justamente que no he hablado nada de mujeres. Entonces, para terminar ya el tema de la orientación sexual, comete un violador, comete una violación, pero eso desde el punto de vista jurídico. Pero cuando buscamos la motivación, esa, esa violación se cometió para robar la ropa interior. Entonces, ahí nos encontramos con que las disyuntivas jurídicas no siempre dan cuenta de lo que buscamos en el punto de vista de la perfilación. Yo en la perfilación quiero saber los motivos. Claro, y el sujeto viola para quedarse con la ropa. Y cuando obtiene el placer sexual realmente es cuando está solito con la ropa en su casa. Pero no le va a satisfacer, no le va a generar placer el obtener ropa de mujeres comprada en una tienda. Claro, porque eso no sería delictivo. Entonces, ahí vamos a ver cómo se da el tema de la presencia de, especialmente, de las parafilias, y no todas las parafilias terminan siendo un delito. El mismo ejemplo, si la única forma de obtener placer sexual sería con ropa interior femenina y el sujeto es capaz de obtener placer comprándola, no va a cometer ningún delito. El problema se produce cuando la parafilia se vincula a la vulneración de la mujer y para vulnerar a la mujer la viola. Pero ahí se produce justamente esta contradicción. No obtiene placer, claro, se produce la violación. Se produce la violación. Desde el punto de vista jurídico hay violación, pero la motivación que genera la acción criminal no es la violación en sí misma, sino que es la obtención de esos elementos para obtener una gratificación real. Entonces vemos como el tema de los perfiles es un tema extraordinariamente complejo, porque no hemos alcanzado a entrar no solamente en las diversas motivaciones, sino que también a los diferentes tipos de víctimas. Ya algo hablamos sobre las víctimas prepúberes, o sea, sin caracteres sexuales secundarios. Más patología encontramos en los hombres cuando son agresores de otros niños pequeños que cuando son agresores de mujeres adultas. Y ahí se empiezan a producir las diferencias en relación a cuál es la edad que presenta ese agresor. La mayor parte de los delincuentes comunes, cuando no hablamos de los delitos sexuales, la mayor parte de los delitos comunes están circunscritos a autores juveniles. Algo que a ustedes no les parece extraño porque es lo que más vemos en televisión, ¿cierto? Cometió tal delito y eran delincuentes juveniles. La mayor parte de los delitos son obra y gracia de delincuentes juveniles. Cuando analizamos los delincuentes sexuales, la mayoría de los que cometen delitos sexuales ya no son delincuentes juveniles. Entonces también ahí tenemos que involucrar una serie de diferencias en relación a las características propias de los sujetos y cómo se presentan los diferentes cambios a lo largo de la vida de estas personas, que les lleva a cometer un primer delito sexual, a mantenerse cometiendo delitos sexuales y posiblemente mantenerse hasta edades bastante tardías cometiendo delitos sexuales. ¿Mm? Bien, yo creo que como estamos con el tiempo, María, comenzamos con las preguntas, si tú estimas conveniente. Sí, ahora damos inicio a la ronda de preguntas, así que les vamos a dar el pase a las tres primeras personas que levanten manito para que puedan hacer sus preguntas. Ya, Catalina.
¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, Hola, buenas tardes y buenas noches acá. Yo me llamo Catalina de la Cruz, soy psicóloga de profesión, resido acá en la región de Aysén, en Biobío. Muchas gracias por esta intervención. Eh, Me gustó la conceptualización acerca de este tipo de delitos. Yo soy psicóloga en un programa de prevención de violencia de género y disidencias en el marco de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Una de mis principales dificultades acá en la región es el tipo de delitos que se cometen, ya que O'Higgins es como una población de los 80 en ese sentido. No existe mucha conflicto delictual más allá de riñas. Aquí en el narcotráfico no existe, pero la violencia que no está en la calle está en las casas. ¿Cómo se puede abordar este tipo en torno al abuso tanto infantil como de género? Tan normalizado acá en la región sin ser paternalista o maternalista, netamente desde la educación, desde su experiencia. ¿Cómo podría yo abordar y generar la conciencia de que estos delitos son delitos y no es algo que se da habitualmente en las familias? Sí, gracias por la pregunta porque yo siempre que puedo defiendo que no, nada se soluciona con más cárceles, con más penas, con más policía. Eso es necesario, pero los problemas reales son estructurales. Y tú tocaste el tema central, para mí, estructural, tiene que ver con la educación, ¿no? La educación. Desgraciadamente en nuestro país, en partes como tú señalas, se da algo que se denomina a nivel científico la paradoja nórdica. ¿Ah? Los países nórdicos no tienen delitos, los países nórdicos. ¿Ah? Eh, ¿qué tienen? Violencia intrafamiliar, delitos sexuales y problemas con el consumo de sustancias. Esos son a nivel interno, más que en narcotráfico. Entonces, por eso se denomina la paradoja nórdica este concepto. Entonces, la educación ha pasado a ser justamente un factor fundamental y en nuestro país yo poco escucho que se le da el valor que debiera dársele. Para ser súper simple y ser lo más escueto posible en la respuesta, tenemos casi algo más de 3 millones de personas que no han terminado el octavo. ¿Eh? Eso para que lo anoten por ahí. Tenemos más de 3 millones de personas que no han terminado el octavo. Entonces uno dice, claro, la familia no cumple con ciertas funciones. ¿Cuál es una función de la familia? Al interior de la familia no es el papá, no es la mamá, sino que son funciones. Función afectiva, cariño, cuidado, contención, un desarrollo en psicología llamamos un apego seguro. Que yo desarrollo una autoestima en que yo me quiera a mí mismo y como me quiero a mí mismo puedo querer a los demás. Y además, al interior de la familia se da en la otra función que es la función normativa, el rayado de cancha. Aprender, entonces, aprender que las acciones tienen consecuencias. Entonces yo puedo tomar decisiones, pero siempre van a haber consecuencias. Entonces, esas dos funciones, cuando la familia no funciona, existe siempre la posibilidad de que hay una acción subsidiaria por parte del colegio. Hoy día vemos que eso también está totalmente despreocupado. Como yo les decía, casi 3 millones de personas que no terminan el octavo. Tenemos de un año a otro casi 50.000 niños que el año pasado estaban matriculados, este año no están matriculados. La deserción y el abandono temprano al colegio hoy día está siendo un componente muy, muy relevante. Entonces, ¿qué habría que fortalecer? Esto que se denomina prevención primaria. O sea, quizás atendiendo a la familia, pero entregándole herramientas, herramientas que tienen que ver con, mira, los españoles le denominan analfabetismo emocional a la causa de los problemas. Analfabetismo emocional. Y el analfabetismo emocional tiene que ver con aprender a que los problemas, las emociones, uno se las tiene que comer, hay que mascarlas. Se dan cuenta que al revés. En cambio, cuando somos capaces de decir, tengo miedo, tengo susto, tengo rabia, esto no me gusta, y lo digo, no se transforma la emoción violenta en acto. Y la emoción violenta, cuando no soy capaz de ponerle, por eso dicen analfabetismo emocional, porque lo que tenemos que aprender, el ser humano tiene que aprender a ponerle nombres a las emociones, porque si no las emociones nos inundan y la emoción manda, y la emoción se transforma en violencia física, sexual, verbal. Entonces, aprender a desarrollar la capacidad se llama, en términos difíciles, se llama insight, ¿ah? Conciencia. Pero en términos fáciles se llama ser capaz de darme cuenta, es decir, desarrollar la capacidad en los niños que se den cuenta
cuando tienen pena, cuando tienen rabia, cuando tienen miedo. Una de las cosas más difíciles hoy día es la develación de los delitos sexuales. ¿Cómo es posible que la niña le tenga más miedo a la mamá de contarle lo que va a hacer que el miedo que tiene de ir a juntarse con el hombre que la contactó por internet? Entonces, eso se da en el núcleo de la conversación, en el núcleo de la dinámica familiar, en el núcleo de esto, de tengo que ser capaz entonces de expresar lo que me pasa, mis miedos, mis temores, y ser capaz de darme cuenta. Y por otra parte, desarrollar la capacidad por parte de los adultos responsables, la capacidad de escucha. ¿Ah? La capacidad de escucha. Entonces creo que eso sería una de las herramientas que están más faltando en nuestra realidad. Y cuando me preguntan violencia, delincuencia, drogas, creo que el elemento estructural de educación es fundamental. Gracias. Ya, perfecto. Ahora sigamos con César. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ya. Sí, bueno, mi nombre es César Altamirano, soy abogado aquí de Santiago y lo primero es felicitarlo por la exposición. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Si muchos agresores sexuales no representan rasgos visibles o no pueden encontrar trastornos clínicos, ¿cuáles serían los criterios que se utilizan para construir un perfil sin caer en los prejuicios o en generalizaciones? Esa es mi pregunta, gracias. Ya, muy buena pregunta. Porque claro, uno dice, no hay características, porque si hubieran características, yo podría, por ejemplo, y en algún momento el descriterio de alguna municipalidad se llevó a la práctica. Alguna municipalidad, me recuerdo en los tiempos de Espinia, alguna municipalidad dijo, vamos a seleccionar a los conductores que los vamos a habilitar para que conduzcan transporte escolar. Y entonces vamos a aplicar una prueba que permita seleccionar a los pedófilos, diferenciarlos de los no pedófilos. Eso no es posible, eso no es científico, eso no existe. ¿No? Eso no existe. Desgraciadamente no existe una maquinita que pudiéramos, como en el aeropuerto, que pasamos y cuando llevo algo metálico suena, eso no existe. ¿Qué cosa sí existe? Y aquí vamos a la parte relevante. Existe la posibilidad de evaluar el riesgo de reincidencia. Claro, alguien dice, pero ya cometió el delito. Pero la idea es que si cometió una vez un delito, nos aseguremos que esa persona reciba el tratamiento adecuado. La gran mayoría, y aquí viene lo que la gente en general desconoce, la gran mayoría de los agresores sexuales no reinciden. El nivel de reincidencia de los agresores sexuales es un 12%, 15%. Claro, cuando comparamos 12%, 15% con el 70% de reincidencia que tenemos de delincuencia común en nuestro país, claro, es muy bajo. La reincidencia sexual o la reincidencia violenta en general siempre va a existir, pero 12%, 15% es harto menos que 70% que tenemos a nivel de reincidencia general. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Identificar los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de reincidencia. Y eso sí que existe. Hoy día existen instrumentos, vamos a mirarlo, vamos a echarle un vistazo eh, al término del curso a los instrumentos que se utilizan hoy día para evaluar riesgo de reincidencia. Entonces, estos instrumentos, ¿qué dicen? Esta persona tiene un alto riesgo de reincidencia. ¿Qué tendríamos que hacer? Ojalá que no saliera nunca de la cárcel. Como ejemplo, Hugo Bustamante. Hugo Bustamante, si pudiéramos tener en Noruega, mira, en Noruega, desde el punto de vista jurídico penal, Noruega tiene lo que se denominan medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad son post-penitenciarias, post-pena. Entonces, Noruega, siendo el país quizás con las sanciones menos gravosas a nivel internacional, aquí todo el mundo dice hay que aumentar las penas. Bueno, ejemplo, Noruega tiene las sanciones menos gravosas, menos graves a nivel internacional. ¿Pero qué tiene Noruega? Tiene medidas de seguridad, de gestión del riesgo. Cuando la gente entonces, aunque esté cumpliendo una pena de 5 años y esa persona presenta un alto riesgo de residencia, no sale, especialmente en delitos sexuales, terrorismo y violencia intrafamiliar. Entonces, ¿se puede gestionar el riesgo identificando aquellos de alto riesgo? Nuestra legislación no lo permite, pero sí nuestra legislación debiera preocuparse de que hay gente que no debiera acceder a beneficios.
Por otra parte, hay gente que tiene un riesgo medio, que es donde entonces debemos intervenir para bajar los niveles de riesgo, y hay gente que tiene un bajo riesgo. Y cuando la gente tiene un bajo riesgo, y aquí viene lo contrario a lo que dije al principio, cuando la gente tiene un bajo riesgo de reincidencia, esa gente no debiera entrar a la cárcel. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Así funciona el mundo civilizado, por supuesto, no nosotros, ¿no? El mundo desarrollado. Para allá aspiramos, para allá miramos. Entonces, no existe una máquina que permita diferenciarlo inicialmente, pero sí podemos evaluar el riesgo y podemos intervenir. Hay gente que no debiera salir nunca a la cárcel y hay gente que, cometiendo el mismo delito, a lo mejor no debiera entrar nunca a la cárcel. Muchas gracias. María, el tercero. Sí. Ahora vamos a darle el paso a la última pregunta de Sofía. Hola, buenas noches. Muchas Hola. gracias por la sesión, estuvo muy interesante. Felicitarlos también por este seminario. Yo soy antropóloga perito de la Defensoría Penal Pública y tengo una consulta con respecto a este fenómeno de asociatividad para cometer delitos de violación, como en el caso de las manadas. ¿Hay algún indicador que explique este tipo de asociatividad de estos grupos, como también lo que sucedió con la señora Pericot o lo que sucedió con el caballero en Chillán? Esa es mi Sí, pregunta. bueno, un delito nuevo como tal, desde el punto de vista del abordaje de la ciencia. Quizá los componentes más relevantes tienen que ver con el grado de cierto nivel de psicopatía del líder, es decir, el que inicia esto y que lleva a una oleada de respuesta similar por parte de los pares. También en esos pares debe haber un componente antisocial. O sea, no son cualquier persona, sino que tiene que tener componentes antisociales, donde aquí aparecen quizás los componentes más transversales que tienen que ver con los desinhibidores. Siempre deben haber desinhibidores, es decir, tenemos alguien que ejerce el liderazgo, que es el que ejecuta, inicia y que tiene altos componentes o rasgos de psicopatía. Los integrantes tienen algún componente de tipo antisocial y aparecen los desinhibidores. ¿Qué son los desinhibidores? Son características que aumentan la probabilidad de que estas personas actúen impulsivamente, actúen sin ver las consecuencias de lo que están generando. Y tenemos dos tipos de desinhibidores internos que tienen que ver con estas distorsiones cognitivas, sexismo ambivalente, machismo, supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Esos son desinhibidores internos. Y hay desinhibidores externos que están representados por el alcohol y el consumo de sustancias en general. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que normalmente hay esos componentes presentes en estos ataques grupales. No, como les decía al principio, hay casos en que es muy fácil identificar el perfil porque es muy diferenciador, pero hay casos en que más bien obedece a una tipología, es decir, presentan las mismas características que delincuentes que cometen otro tipo de delito. Por lo tanto, presentan las mismas características y además una historia criminal que hoy día los puso frente a una violación grupal, pero mañana van a meterse a una farmacia a destruir o a robar cosas. Entonces, aparecen los dos elementos de manera diversa y amplia. Hay casos en los cuales es muy fácil porque hay elementos muy diferenciadores y por eso yo partía al comienzo hablándoles de esto del perfil y de las tipologías. La diversidad de agresores sexuales es amplísima y yo creo que eso, como les decía al comienzo, es lo que dificulta muchas veces la investigación, la prevención y el tratamiento de este tipo de agresores. Muchas gracias. María, estaríamos Gracias, entonces con doctor. las 3 preguntas. Sí. Muchas gracias por la exposición, ha estado muy interesante. Así que como palabras finales le invito a dar algunas palabras para dejar invitados a los participantes del curso. Bueno, me faltó presentar, pero ya lo presentamos al principio, la última lámina que era donde estaba quizás la puedes poner tú, donde queda el link
Y yo agradecerles la presencia, la participación y ojalá nos veamos en una próxima y en una próxima y en una próxima y en muchas ocasiones más. Muchas gracias y que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Gracias, Mari. Súper. Muy buenas noches.